El pecado está vacío, en las calles hay quietud, beneficios en silencio, nadie puede cosechar, los obreros no trabajan, no hay menor que cosechar, el trabajo ha cesado, pues el reino trabaja. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación de este día, de este domingo. Vamos a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo presenta el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 de esta carta, y lo voy a leer. Dice así. Súbele el volumen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito Dios, Dios santo y eterno y todopoderoso, en este momento, Señor, te damos la honra y la gloria y te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, ya la hora de la predicación de este domingo. Señor bendito, yo te ruego una vez más, como lo hemos venido pidiendo, Señor, que la palabra de este día sea de edificación para todos los que escuchen el mensaje, para todos los que vean el video. Señor, tu palabra sea el alimento y edificación para su vida espiritual. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar, hermanos, con este pasaje bíblico. Y el versículo 1, el apóstol menciona acerca del tema que va a tratar en este capítulo, y él dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Bien, el tema inicial, ¿verdad?, que menciona el apóstol es la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero luego le agrega otro aspecto más que dice nuestra reunión con Él.
Entonces sería la venida del Señor Jesucristo y la reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo. Ese sería el tema que el apóstol Pablo estaría tratando en este capítulo. Pero si usted tiene su Biblia ahí y va a encontrar que hay un subtítulo en el inicio del capítulo y dice manifestación del hombre de pecado. Entonces el apóstol Pablo hace mención en cuanto a la venida del Señor que tiene que manifestarse el hombre de pecado. Quiero mencionar esto, hermanos, porque tiene relación con lo que prediqué el domingo pasado acerca de la profecía de las 70 semanas. Principalmente la semana 70, la última semana, donde se manifiesta el desolador, que allá le da el nombre de desolador, ¿verdad? Y aquí le da el nombre, el hombre de pecado. Muy bien. Entonces, miren, en la explicación que da el apóstol dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, hay que tomar en cuenta el tiempo en que se dice este mensaje, ¿verdad? Fue en el primer siglo, en tiempos del apóstol Pablo, antes de que él muriera. Él más o menos murió en la década del 60, 66, por ahí, en esos años después de Cristo. Y el Señor está dando este mensaje. Desde aquellos tiempos ya se hablaba de la segunda venida del Señor Jesús, porque los mismos discípulos lo predicaban, los mismos discípulos predicaban de que el Señor se había ido, había ascendido al cielo, pero que iba a regresar, y ellos estaban esperando el pronto advenimiento, ¿verdad? O regreso del Señor Jesucristo a esta tierra. Ellos lo esperaban en vida, ellos no creían que el Señor se fuera a tardar mucho tiempo. Bueno, pero pues sí se tardó. El Señor Jesucristo murió en el año 30, ¿verdad? Y ya nos faltan pocos años para llegar al 2030. Al 2030, prácticamente diríamos, nos faltan 10 años. Y se cumplirían, según este calendario, se cumplirían 2000 años exactos de la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, pero como dice ahí, no os dejéis mover fácilmente, ¿verdad?, de vuestro modo de pensar, como aquellos que dicen en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, en aquel tiempo el apóstol estaba dando el mensaje y que se mantuvieran firmes, ¿verdad? Y que el Señor todavía no venía, porque quizás algunos ya habrían dicho: ya vino el Señor, ya está aquí. Y el apóstol le dice: no ha venido. Y lo que le está diciendo en esta carta es dándoles algunas señales que van a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. Cuando el Señor Jesucristo venga. Bueno, pero ahora, en cuanto a esto, nosotros podríamos decir que ahora sí el día del Señor está cerca. El día de que el Señor Jesucristo venga está cerca. Pero todavía no viene. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el Señor ascendió, ¿verdad?, a los cielos, y que los discípulos lo estaban viendo, dos varones de vestiduras blancas, que eran ángeles, le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y la Biblia nos dice que el Señor vendrá, y vendrá de lo alto, de las nubes. Por eso, si alguien dice: acá está el Cristo, o el Cristo está aquí, o el Cristo está de este lado, dice: no le creáis, porque el Cristo viene de arriba, y todo ojo le verá, dice la Biblia. Así que viene de entre las nubes, viene de lo alto el Señor Jesucristo. Y mientras que no veamos pues que el Señor venga así, pues no ha venido, y la verdad no ha venido. Y de todas maneras el apóstol dice: miren, van a suceder estas señales, estén atentos a las señales, ¿verdad?, para que sepan que el Señor Jesucristo va a venir, o está cerca ya para venir, pero todavía no viene. En la predicación de Daniel, capítulo 9, acerca de la profecía de la semana 70,
yo les decía que todavía no entramos a esa semana, pero que las cosas se están acomodando. Yo creo que las cosas sí se están acomodando para el retorno del Señor Jesucristo a este mundo. Bueno, entonces, ahora sí, después de 2000 años, ya estamos en el 2020, ¿verdad? 2000 años, yo diría, ahora sí, el tiempo está cerca, ¿verdad? El día del Señor está cerca. Bueno, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí es muy importante, hermanos, que notemos los sucesos, las señales, los acontecimientos, y nos está mencionando aquí, dice, porque no vendrá, ¿verdad? Dice, porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? El Señor Jesucristo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cuando dice que venga la apostasía, o sea, antes del Señor Jesucristo va a haber apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es importante, ¿sí? El hombre de pecado y el hijo de perdición, el inicuo o el desolador que se menciona en Daniel, ¿verdad? Va a venir antes de que venga el Señor Jesucristo. O sea, se va a manifestar, se va a presentar, se va a dar a conocer en este mundo y en el pueblo de Israel también, ¿verdad? Antes de que el Señor Jesucristo venga. Y cuando dice se manifieste la apostasía, esto es importante, porque la palabra apostasía significa renunciar a la verdad, o renunciar a la fe, o renunciar a su creencia, o perder su fe. Bueno, en ese tiempo en que se va a manifestar el hombre de pecado, va a haber una pérdida de fe, o una pérdida de la verdad en todo el mundo. No podemos decir en algún grupo, no, sino que en el mundo. Estamos hablando de la manifestación de Cristo en el mundo, como la manifestación del anticristo o del hombre de pecado en el mundo, y en el mundo va a haber una apostasía, una pérdida de fe, una pérdida de la verdad, una renuncia a la verdad. ¿Por qué? Porque este hombre de pecado va a engañar a la gente. Va a engañar a la gente, y como nos menciona el versículo que mencionamos aquí, dice: por esto les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, en el mundo va a haber una mentira y el mundo la va a creer. Entonces el mundo va a perder la verdad, a perder la fe verdadera para creer en la mentira. En ese tiempo es cuando dice aquí, va a acontecer la apostasía, donde la gente va a dejar de creer en Dios por adoptar otro objeto de adoración, que lo vamos a ir mencionando aquí. Entonces, antes de que el Señor Jesucristo venga, va a haber apostasía en el mundo y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, como también le hemos titulado, o se le ha nombrado el anticristo, ¿verdad? La Biblia en sí le llama la bestia. Bueno, nos sigue mencionando, dándonos señales, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que mire, este dato es importante, porque el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad? Cuando se manifieste y se presente al mundo, él se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, se opone en contra de, podemos llamarle, de todas las religiones, pero principalmente de la adoración al Dios verdadero. Es una oposición. ¿Por qué?
Porque Él se va a presentar como si Él fuera Dios, o sea, Él se va a presentar como el Mesías, como el anticristo. En la semana 70 de Daniel lo quiero mencionar, porque tiene mucha relación. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es con el pueblo de Israel, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el desolador. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que, mire, para hacer el pacto con el pueblo judío, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, yo le mencionaba que les va a reconstruir el templo, y es lo que nos menciona aquí. Cuando le reconstruye el templo, ¿verdad? Pues es una forma de engañarlos y ellos lo aceptan como el Mesías, porque los israelitas, ¿verdad? Todavía están esperando al Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías es Jesucristo, pero ellos no han creído en Él y lo están esperando, y cuando se manifieste este hombre, los va a engañar y ellos lo van a aceptar. Y les va a construir el templo, ¿verdad? Y entonces, a la mitad de la semana, cuando Él rompe el pacto con el pueblo de Israel, se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces nos dice que hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque Él estará allí en el templo. Ahorita no hay templo. El templo de Jerusalén no está, ese fue destruido, lo mencionaba la semana pasada por el general Tito, el general romano, en el año 70, lo destruyó y hasta ahorita no se ha reconstruido. Le mencionaba que ahí en el terreno donde estaba el templo está ahorita la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, ¿verdad? Y ellos están esperando que venga el Mesías para que les reconstruya el templo. Pero el texto ya nos está diciendo aquí, Jesús no vendrá hasta que se manifieste la apostasía, ¿verdad? O sea, la pérdida de la verdad, van a creer la mentira, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado. Y el hombre de pecado se manifiesta principalmente en el pueblo de Israel con esas señales, porque el pueblo de Israel es el protagonista en ese tiempo que se le llama el tiempo de la gran tribulación o el tiempo de las 70 semanas, es el protagonista. Bueno, entonces se sienta, dice aquí, en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 13 dice que ordena que se haga una imagen de esta persona, una imagen de la bestia, y que todo el mundo tiene que adorar la imagen. Todo el mundo tiene que adorar la imagen. Y el que no adore a la bestia, ¿verdad? Y que no acepte el número de su nombre, ¿verdad? O la marca que se le llama ahí, tendrá que ser decapitado. Eso ya lo menciona en el libro de Apocalipsis. Pero estas señales nos está mencionando el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este versículo 6, ¿verdad? Nos está diciendo pues que hay algo que impide que se manifieste el hombre de pecado. Es lo que nos dice, ¿verdad? Hay algo que le está impidiendo que se manifieste. Y el apóstol le dice a los tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis, o sea, este tema el apóstol ya se los había explicado a los tesalonicenses y se los vuelve a repetir en la carta, ¿verdad? Que hay algo que impide que se manifieste, pero Él tiene un tiempo de manifestación, o sea, hay un tiempo en el cual Él se va a manifestar. Yo no podría decirle ahorita, fulano es el hombre de pecado. No lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero hay un tiempo, como está señalado aquí, en el que se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando el que lo detiene sea quitado, sea retirado, entonces se va a manifestar
el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad? Para convertirse en el desolador del pueblo de Israel. Bien, y dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí ya le llama el inicuo, ¿verdad? Mire, vemos en el verso 3 que le llama hombre de pecado, hijo de perdición. Y en el verso 8 dice, y se manifestará aquel inicuo, ¿verdad? Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que este hombre, cuando se manifieste, ¿verdad? Viene, pero su venida, la palabra advenimiento, eso significa venida, ¿verdad? Es por obra dice aquí, de Satanás, porque el que lo domina, el que viene dentro de él, es el mismo Satanás, es el diablo, ¿verdad? Satanás dentro de esa persona, y manifestando poder y señales y prodigios, pero son prodigios engañosos, mentirosos, a fin de que las personas lo acepten como el Mesías, bueno, que los judíos lo acepten como el Mesías, y la gente lo acepte como Dios, como el Dios verdadero, pero no es el Dios verdadero, es el enemigo de Dios, el adversario de Dios manifestado, podemos decir, en carne, ¿verdad? Engañando a la gente para que lo adore, para que lo acepte, y toda esa gente, ¿verdad? Se va a dejar poner una marca en su frente o en su mano, le van a poner una marca, y dice la Biblia que todo aquel que tenga la marca de la bestia, que también le llama Apocalipsis así, ¿verdad? La marca de la bestia, está condenado, ya está perdido. Esta persona se va a ir juntamente con el diablo al lago de fuego, al lago de fuego. Bueno, entonces se manifiesta pues este inicuo, ¿verdad? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para ser salvos. Entonces, encontramos aquí que se presenta con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué para los que se pierden? Porque hay mucha gente que se les ha predicado el Evangelio, se les ha predicado la salvación en Jesucristo, se les ha predicado el perdón de pecados por Jesucristo y no han creído. Siguen en el pecado, siguen en la maldad, siguen en la desobediencia, pensando que en su forma de vida están bien con Dios, pero si no están obedeciendo la palabra de Dios, están mal, están en pecado, ¿verdad? Y están creyendo en la mentira. Y cuando venga el anticristo, cuando venga el hombre de pecado y les haga señales, pues van a creer en él, van a creer en él. ¿Pero por qué? Porque no creyeron a la verdad, sino que creyeron a la mentira. Una manera de nosotros librarnos para no ser engañados y no creer en la mentira es a través de la Escritura. Este libro, como dice la misma Escritura, ¿verdad? Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Libro de Proverbios dice: lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu camino. Y entonces, esta palabra, hermano, es lo que alumbra el camino del cristiano para que nosotros caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros no meditamos en la palabra del Señor, no la leemos, ¿verdad? No la estudiamos, no la analizamos, pues entonces, hermanos, puede venir otro, ¿verdad? Hablándonos bonito, y como desconocemos, le vamos a creer. Por eso es necesario que estemos
atentos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, a conocerla, para que cada día ella sea la que nos guíe y nosotros podamos afirmarnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y no nos dejemos engañar cuando estas cosas sucedan. Pero miren, nos sigue diciendo, aquí en Tesalonicenses dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que todas aquellas personas que han rechazado por diferentes motivos, ¿verdad? Algunos porque les gusta la maldad, otros porque les gustan los placeres carnales, ¿verdad? Y servirle al Señor Jesucristo es renunciar a la maldad, es renunciar al pecado, es renunciar a los placeres carnales. Si le queremos servir al Señor es renunciar, negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si queremos ser discípulos de Cristo. Y hay gente que no quiere, ¿verdad? No quiere renunciar al pecado, no quiere renunciar a sus placeres carnales, no quiere renunciar a los placeres del mundo, ¿verdad? Y entonces, cuando venga el hombre de pecado y les haga señales y les presente, podríamos decir, una forma, según él, de ser salvos, ¿verdad? Sencilla, lo van a aceptar. Pero el Señor lo deja, bueno, pues porque ya está establecido el tiempo en que se va a manifestar el anticristo, ¿verdad? El inicuo, y entonces va a engañar a la gente que no creyó a la verdad. Va a ser fácil engañarlos con mentiras y le van a creer. Pero quiero que mencionemos el otro tema, hermano, que nos menciona aquí. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestra reunión con el Señor Jesucristo. En realidad, el texto no lo está explicando, ¿verdad? No está explicando la reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo, sino que está manifestando, está hablando de que el Señor va a venir, ¿verdad? Pero antes se va a manifestar el hombre de pecado. Bueno, y cuando se manifieste el hombre de pecado, dice el verso 8, ¿verdad? Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí sí ya quiero mencionar la cita de Apocalipsis capítulo 19. Dice aquí: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a los pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este versículo 15 es el que se relaciona con el versículo 8 de Tesalonicenses. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, aquí en Apocalipsis 19 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, de su boca sale
una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bien. Y el verso 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hasta ahí dice. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves de los cielos se saciaron de las carnes de ellos. Bien, entonces ya Apocalipsis nos narra un poco más detalle, ¿verdad? Lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo se manifieste. ¿Quién es el que va a terminar con el periodo del hombre de pecado, del hijo de perdición, del inicuo? Y ya acá en capítulo 19 ya le menciona con la bestia, con su ejército. Pues el Señor Jesucristo cuando regrese, Él viene de los cielos y dice que los ejércitos celestiales vienen detrás de Él. Y entonces Él destruye a la bestia, al hombre de pecado, al inicuo, con la espada que sale de su boca, como dice aquí, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. El anticristo se manifiesta antes de la venida de Cristo, y Cristo en su venida destruye al anticristo o destruye pues al hombre de pecado y le pone fin a ese periodo de 7 años de gran tribulación para este mundo. Por eso el apóstol le dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, antes de que venga el Señor se manifiesta el hombre de pecado, y cuando venga el Señor Jesucristo, Él destruye al hombre de pecado. Y este hombre de pecado es un promotor de la apostasía, un causante de que la gente deje de creer plenamente en Dios y se manifiesta Él como Dios, haciéndose pasar por Dios, y se sienta en el templo de Dios y hace que la gente lo adore. Bueno, pero quiero mencionar la parte donde dice, y nuestra reunión con Él. ¿Por qué dice nuestra reunión con Él? Bueno, miren, el detalle que nos menciona aquí, el verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, hay algo que detiene la manifestación del hombre de pecado. ¿Y qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, nos dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, es lo que dice aquí, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Dice aquí, hasta que él, ¿sí? El artículo es un artículo en masculino, ¿verdad? No en femenino. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, hay algo que lo está deteniendo. ¿Quién lo está deteniendo? Bueno, cuando dice hasta que él sea quitado, o sea, el que lo detiene sea quitado. A veces nosotros decimos que es la iglesia, pero si fuera la iglesia, pues entonces tendría que utilizar el artículo en femenino, ¿verdad? Hasta que lo detiene, ¿verdad? Sea quitada. Pero como se refiere más bien a un masculino, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos es que el Espíritu de Dios está en este lugar, en este mundo, en la iglesia. Es el Espíritu de la verdad, el Espíritu del Evangelio, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia, y mientras que la iglesia esté aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Nos dice
La Biblia, en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 14 y en el capítulo 16 nos habla del Espíritu. En el capítulo 14, en el capítulo 14, verso 15 y 16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador. El consolador es el Espíritu Santo, dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria a Dios. Entonces es el Espíritu de verdad, es el Consolador, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Dice, para que esté con vosotros para siempre. Esto es, que va a estar con la iglesia para siempre. Así que mientras que la iglesia está en este mundo, aquí está el Consolador, aquí está el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, aquí está. Entonces, este Espíritu, ¿verdad? O el ministerio del Espíritu en la iglesia impide que se manifieste el hombre de pecado, porque el hombre de pecado es el espíritu de la mentira, del engaño, y el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad, es el Espíritu de Dios. Entonces, mientras que el Espíritu Santo está aquí en este mundo, porque la iglesia está aquí va a estar. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. Así que mientras que la iglesia está aquí está el Espíritu de Dios, y esto impide que el otro espíritu se manifieste. Pero en algún momento, dice la Escritura, va a ser quitado. Y cuando se quite lo que impide que se manifieste, pues entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces se manifestará. Hermano, ¿por qué? Porque Dios le dijo, o el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que el Espíritu Santo le ha dado poder, le ha dado autoridad a la iglesia, ¿verdad? Y en una ocasión yo lo mencioné en una de las predicaciones, que cuando el Señor mandó a los 70 a predicar, cuando ellos regresaron le decían: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Amén. Y no nomás los demonios, sino las autoridades y huestes espirituales de maldad. El mismo Satanás se sujeta al nombre de Jesucristo. Y ese poder, esa autoridad está aquí en la iglesia, hermano, porque el Espíritu de Dios está aquí, y ese poder de Dios está aquí, hermano, y ese poder es el que está impidiendo que se manifieste el hombre de pecado. Cuando la iglesia sea quitada de este mundo, el Espíritu Santo, hermano, ya no estará en este mundo. Ya no estará. Dice aquí: el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nada más lo recibe la iglesia, hermano. El pueblo de Dios, el pueblo de Cristo recibe el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu se va con la iglesia, porque es para la iglesia. Y entonces viene el espíritu del mundo, el espíritu engañador, el espíritu del maligno, para propagar la mentira, porque ya no va a haber oposición, ya no va a haber quien se le oponga, porque quien le va a predicar la verdad a la gente ya no habrá. Y entonces los va a engañar con señales mentirosas y engañosas. Miren, nuestro recogimiento a Él, ¿verdad? Ya lo explica en la carta del Tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que, hermanos, miren, el apóstol pues le habla en la primera carta de el arrebatamiento de la iglesia, o de la reunión, ¿verdad?, de la iglesia con el Señor Jesucristo. Y ya en la segunda, ya le habla de la venida de Cristo, pero con la señal de la manifestación del hombre de pecado. Bueno, entonces la iglesia va a ser arrebatada, como dice aquí. Esto es, va a ser sacada de este mundo. Primero, cuando el Señor Jesucristo decida venir a este mundo, regresar en su segunda venida, ¿verdad? Se tocará la trompeta de Dios, como dice ahí, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En San Juan, capítulo 5, el verso 25, dice: porque los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Verdad? Entonces, Dios va a ordenar que los muertos en Cristo, los cristianos, ¿verdad?, que fueron lavados con la sangre de Jesucristo, que vivieron una vida consagrada a Jesucristo, van a resucitar para irse al aire y a recibir al Señor en el aire. Pero los que vivimos, dice aquí, los que habremos quedado hasta ese tiempo de su venida, hasta que habremos quedado a ese tiempo de su venida, ¿verdad?, viene el Señor, pero cuando Él viene, entonces resucitan los cristianos muertos, ¿verdad?, dormidos, y los que estamos vivos, entonces seremos arrebatados. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, ahí dice: y seremos transformados. El Señor toma la iglesia viva y la transforma, ¿verdad?, en un cuerpo espiritual, y los levanta. Le decimos el arrebatamiento, le decimos el levantamiento de la iglesia, le decimos el rapto de la iglesia, ¿verdad? Pero bíblicamente es arrebato, o sea, los toma y los saca de este mundo, y entonces recibimos al Señor en el aire. Cuando la iglesia es tomada y es transformada para estar con el Señor, entonces se manifiesta aquí el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el desolador, ¿verdad?, haciéndose pasar como Dios. Le reconstruye el templo a los israelitas, ¿verdad?, hace pacto con ellos, y a la mitad de la semana rompe el pacto y empieza una grande persecución para el pueblo de Israel. Y una vez que nosotros estamos allá con el Señor, reunidos, ¿verdad?, tomando la Santa Cena, porque Él dice que volverá a tomar la Santa Cena, pero en el tiempo futuro, en el reino, ¿verdad? Entonces el Señor viene, pero ya cuando viene con sus ejércitos en vestiduras blancas, y viene y pelea contra el hombre de pecado, contra el anticristo, ¿verdad? Lo destruye, y destruye a los ejércitos que siguen al anticristo, ¿verdad?, al hombre de pecado, con el espíritu de su boca, con la espada aguda que sale de su boca. Y entonces se establece aquí en la tierra un reinado por 1000 años, donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Señor Jesucristo. Así nos presenta pues el apóstol Pablo este panorama de la segunda venida y nuestra reunión con Él. Así que hay algo que le impide que se manifieste al hombre de pecado. Y mientras que la iglesia esté aquí y el Espíritu del Señor esté aquí, no se manifestará ese hombre. Pero cuando la iglesia sea levantada por el Señor Jesús, entonces sí viene lo peor para este mundo. Yo les he dicho en algún momento, hermanos,
Esto nada más es la preparación. Que de hecho nosotros ya deberíamos estar preparados de que fuimos bautizados y lavados con la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y revestidos del Señor Jesucristo. El Señor ya nos preparó para nuestra reunión con Él. Pero si el Señor dice, no, es que les hace falta más consagración, hermano, esto no es más que la preparación que el Señor nos está haciendo, porque en estos tiempos estamos buscando más al Señor en oración, estamos buscando más al Señor en ayuno, ¿verdad? Estamos leyendo más la Biblia, estamos deseando más la presencia del Señor, hermano, porque el Señor así lo quiere, porque Él viene por una iglesia, hermano, sin mancha y sin arruga, una iglesia fervorosa, una iglesia avivada, una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Hermano, es una realidad que nos habíamos como iglesia en cierta manera mundanalizado, agarrando muchas prácticas del mundo y teniéndolas en la iglesia y decir, no, pues que esto ya no es pecado, pero si el Señor nos está sacudiendo, es porque yo creo que el Señor viene pronto. Él decía, el apóstol decía, que como si el día del Señor estuviera cerca. Después de 2000 años, estamos en el 2020. Yo le digo, yo creo que ahora sí el Señor sí está cerca y el Señor nos está preparando para nuestra reunión con Él. Así que, hermano, siga orando, siga leyendo la Biblia, sígase santificando para reunirnos con el Señor Jesucristo. Las cosas, yo lo he dicho, se van a poner peor cuando la iglesia ya no esté aquí. Cuando la iglesia no esté aquí, las cosas se van a poner peor. Pero si alguien no se ha entregado a Jesucristo, no se ha bautizado, no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, pues aquí se va a quedar. Y usted ya sabe lo que está profetizado para los tiempos finales. Dios los bendiga, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El pecado está vacío, en las calles hay quietud, edificios en silencio, nadie puede cosechar. Nosotros